Hola, en este vídeo vamos a ver el proceso de carga y descarga de una membrana. La membrana biológica, como sabéis, eléctricamente se puede asimilar a un condensador con una cierta capacidad, ya que tiene cargas a un lado y a otro de la membrana y por tanto hay una pequeña diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana y una cierta densidad de carga por unidad de área en cada lado. Aquí habrá más Q y aquí menos Q. La misma carga por los dos lados con signo contrario. En la transmisión del impulso nervioso veremos que esta situación de cargas positivas por el exterior y negativas por el interior, que es la situación de reposo, se puede invertir y puede quedar cargada negativamente por el exterior y positiva por el interior. Para eso ha de descargarse y volverse a cargar el condensador que constituye la membrana biológica. Entonces, en este vídeo, como les decía, voy a contaros un poco cómo es el proceso de carga y descarga de un condensador. Tenemos un condensador aquí que habrá que cargar hasta un cierto potencial con una batería. La batería proporciona un potencial V de batería. Inicialmente, esto es inicio, la carga en las placas del condensador es cero, no está cargado, y se va a cargar porque va a llegar carga que la batería va a poner en marcha una cierta carga y va a haber una intensidad de corriente que va a llegar aquí. Eso pasará, generalmente tendremos una resistencia que voy a llamar R1. Una resistencia eléctrica que en el caso de la membrana va a corresponder con la resistencia que tiene al paso de la corriente el axón. Tiene una cierta resistencia al paso de la corriente. Pero bueno, dejemos eso por el momento. Imaginad que tenéis el circuito así. El condensador se carga a través de una resistencia. Como se carga, pues la intensidad de corriente supone unas cargas que van llegando por aquí, positivas, y se van acumulando por aquí. Como el condensador inicialmente estaba neutro, su carga total era cero, ahora tiene que mantener esa carga neutra. Y la manera en la que ocurre es que, si queréis, aunque la corriente no puede saltar a través porque aquí hay un espacio vacío, pero sí lo que pasa es que cargas negativas vienen por aquí y el condensador va adquiriendo cada vez más carga. Inicialmente tenía carga igual a cero y la carga empieza a aumentar, ¿vale? Poco a poco aumentará más cuanto más grande sea la intensidad de corriente. Inicialmente la intensidad de corriente es muy grande. ¿Por qué? Veréis, si la carga es cero en el condensador inicialmente, eso significa que la diferencia de potencial en el condensador, que voy a llamar VC para distinguirla de esta, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, como en un condensador es la capacidad, la carga es igual a la capacidad por el potencial, eso significa que el potencial inicialmente, si la carga era cero, el potencial inicialmente entre estas dos placas es cero. Claro, aquí hay una diferencia de potencial muy grande entre el potencial de la placa del terminal positivo de la batería y aquí hay cero. La intensidad de corriente es muy grande, la carga sube inicialmente muy rápidamente. Empieza a hacer así. Si veis la carga inicial, la carga en función del tiempo, inicialmente es cero y al principio crece muy rápidamente porque la intensidad de corriente es muy alta. Muy bien, ¿cuándo para de cargarse? Pues llega un momento
que ha acumulado suficiente carga aquí acumula suficiente carga aquí como para que el potencial aquí, una Q final, es tal, acumula suficiente carga como para que el potencial del condensador sea igual al de la batería. Llega un momento que es igual al de la batería, más no puede ser. Si tenéis el mismo potencial de la batería en el condensador que en la batería, pues ya no va a pasar más corriente y la corriente va a ser cero. Aquí en el estado final la corriente es prácticamente nula, deja de pasar corriente y deja de acumularse carga. ¿Por qué? Porque, bueno, si imagináis que aquí tuvierais 12 voltios y aquí 0, en el negativo 0, en el positivo 12, el voltaje de la batería es 12 voltios. Bueno, si aquí también hay 12 voltios de caída, pues aquí tenemos 12 voltios y aquí 0, como este mismo punto eléctrico. Entonces por aquí ya la corriente entre estos dos puntos hay el mismo potencial y la corriente va a ser nula, no hay diferencia de potencial para mover las cargas. Y este es el estado final, de modo que al final ya no se carga más y llega a una cierta carga final. Esta es la carga en función del tiempo y llega a una cierta carga final que la podéis sacar de aquí, ¿vale? La carga final será C por el voltaje de la batería. Bueno, este es el proceso de carga. Lo que nos va a interesar para la transmisión del impulso nervioso es cuánto tarda en alcanzarse esta carga final o estar muy cerca, ¿vale? Nunca se alcanza, tiende asintóticamente, así despacito, pero en este tiempo, un tiempo tau, llega a estar muy cerca de la carga final, entonces decimos que ya está cargado prácticamente. Bueno, ¿cuánto vale ese tiempo? Es lo que nos va a interesar para la transmisión del impulso nervioso. Entonces eso lo podéis ver si veis cómo se carga realmente, aunque no me voy a meter en estos detalles. Esto tiene una forma de exponencial, es así. La carga final que va a adquirir, que será esta, por 1 menos la exponencial del menos el tiempo partido de R1C, donde R1 es esta resistencia en ohmios y C es la capacidad del condensador que sea en cuestión. Bueno, si veis, cuando el tiempo es muy pequeño, para que veáis que esto tiene esta pinta, cuando el tiempo es muy pequeño, pues esto es la exponencial de 0 que vale 1, 1 menos 1, 0, entonces Q de t es aproximadamente 0, estamos en esta situación. Cuando el tiempo es muy grande, tiende a infinito o es mucho más grande que R1C, si queréis, este número, esta toda exponencial, recordad la exponencial negativa es así, esto es e de menos x. Cuando t es mucho más grande que R1C o t tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces esto queda 1 menos 0 por Q es 1 por QF queda QF, así que Q de t es aproximadamente QF. Así que estamos en esta situación de aquí, ¿vale? Entonces, como veis, esto es más o menos el tiempo. El tiempo que tarda en cargarse será del orden de R1C. A lo mejor es 2 veces R1C o 3 veces, pero para el orden de magnitud me basta con saber R1C. Me podéis decir, Luis, ¿cómo que R1C? ¿Cómo es? Eso es un tiempo. Pues sí, resulta ser un tiempo. Si miráis las unidades de resistencia por capacidad, esas son las unidades de resistencia por las unidades de capacidad, resistencia es ohmio y capacidad es faradio. Pero bueno, podéis traducir esto a otras unidades. Según la ley de Ohm, veis que la resistencia es V entre I, así que las unidades de resistencia, que es el ohmio, las unidades, es también las unidades de voltaje, voltio, entre amperio. Muy bien.
Y las de capacidad de esta relación podéis sacar que las unidades de capacidad, el faradio, es también coulombio, carga entre potencial, este pasa dividiendo entre voltio. O sea, perdón, voltio. Este con este se va y queda coulombio entre amperio, pero amperio es corriente, es un coulombio por segundo, así que esto queda, a ver dónde lo escribo, aquí, un coulombio entre un coulombio partido por segundo, esto es un segundo. Así que efectivamente las unidades de R por C es de segundos, ¿eh? Esto es un tiempo, y de hecho es el tiempo que tarda tiempo de carga del condensador C a través de una resistencia de valor R1. O sea que este tiempo que tarda en cargarse es R1C. Eso será crucial para la transmisión del impulso nervioso. Bueno, para acabar con la carga, me falta todavía contaros qué pasa con el potencial. He dicho que el potencial entre las placas del condensador al principio es cero porque la carga es cero y al final será el de la batería. ¿Cómo podemos ver eso? Pues de aquí es muy fácil verlo, desde esta. ¿Por qué? Porque el potencial del condensador en cualquier momento, como tenemos que Q es C por V, en un condensador, pues el potencial del condensador va a ser la carga entre la capacidad. Si la carga depende del tiempo, pues eso nos va a hacer que el potencial en las patas del condensador también dependa del tiempo. La Q depende del tiempo, la C es constante. Vale, entonces de esta podemos pasar a esta dividiendo. V de C es Q de T entre C y entonces pues queda QF entre C 1 menos, así, tan simple. Y esto es la carga final entre la capacidad del condensador, esto es el voltaje aplicado, el de la batería al final. Así que el voltaje hace lo mismo que la carga, empieza en cero, la diferencia potencial en los extremos del condensador empieza en cero y sube hasta un cierto voltaje final, VF, que es el de la batería, el del potencial aplicado. En el caso de la transmisión, el impulso nervioso será que la membrana se carga hasta el potencial que le aplicamos, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo tarda en subir ese potencial? Pues un tiempo del orden de R1C. Muy bien. Con esto acabamos la carga. Nos queda la descarga, que es muy fácil, es prácticamente igual. ¿Por qué vemos la descarga? Porque el potencial de acción, si lo veis, es una especie, en función del tiempo, el potencial de acción en la transmisión del impulso nervioso es una cosa así. Entonces, primero se carga y luego se descarga la membrana. Entonces tenemos que ver la descarga. La descarga es muy fácil, es muy similar. Voy a poner una resistencia 2, porque pueden ser diferentes, pero bueno, da igual. Tengo mi condensador cargado y lo cierro así el circuito, no necesito batería. ¿Por qué? Porque aquí tengo ya una diferencia potencial, porque esto está cargado, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora no hay batería para mantener el voltaje, así que estas cargas positivas se vienen para acá y se neutralizan con las negativas. Y la carga va disminuyendo hasta que se compensa toda y acabamos en cero. Entonces, bueno, en las descargas podéis ver también, si resolvéis la ecuación diferencial, que yo no me meto en eso, pues será la carga inicial
por la exponencial de nuevo de menos t, R2 en este caso, porque se descarga a través de una resistencia de 2, C. Esto tiene esta pinta, parto de la carga inicial, cuando t es 0 esto vale 1 y en la carga inicial es Q0. Esto es Q de t. Y luego a medida que va aumentando el tiempo, esto va decayendo exponencialmente hasta 0. Y este tiempo que tarda en decaer, pues es del orden de R2C. ¿Vale? Es la misma idea. Igual podéis ver cómo evoluciona el voltaje en una descarga, pues será el voltaje inicial por la exponencial. ¿Vale? Y el voltaje inicial se va perdiendo igualmente, así de forma exponencial. ¿Vale? Y esto es la carga y descarga del condensador o de la membrana biológica, y lo utilizaremos junto con el potencial de Nernst para estudiar el impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso.